hacer nuestros los emblemas del dominador. ¿Acaso los argentinos no somos virtuosos, por hablar de cosas pedestres, no somos virtuosos en deportes británicos? ¿No somos virtuosos en el polo, en el rugby, en el hockey, en el tenis? ¿Acaso no hemos abolido, hecho desaparecer el deporte extraordinario del pato? Hablando de Cat Stevens, ¿acaso no hemos dejado morir a Atahualpa Yupanqui y a Astor Piazzolla en Francia porque no podían vivir en la Argentina? Piazzolla no murió, sino que tuvo un accidente cerebrovascular en París, pero Atahualpa sí murió en París. Yo quiero decir algo, no es posible la unión latinoamericana si no hacemos la unión cultural. Es absolutamente imposible plantear una verdadera unión política y económica si no nos planteamos verdaderamente una unión cultural. Por eso que reivindicamos la historia como uno de los elementos claves de la batalla cultural. Digo esto porque es muy importante que nuestros planteos no se parezcan al voluntarismo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando un argentino dice, bueno, no hay que discriminar a los pueblos originarios. Eso está perfecto. Eso lo puede decir Macri también, ¿cierto? Y lo dirá convencido, ¿no? Inclusive a Macri, si le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con la Unión Latinoamericana? ¿Cómo va a decir que no? Va a decir que sí. ¿Quién puede decir que no está de acuerdo con la Unión Latinoamericana? La diferencia es que nosotros tenemos que hacerlo verdadera y el primer trabajo empieza en nosotros. Es decir, tenemos que despojarnos, tratar de despojarnos de aquellas inyecciones inoculantes que nos hacen pensar y desear desde el dominador. Vuelvo al ejemplo. Si un argentino dice no tenemos que ser discriminatorios hacia los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo podemos no ser discriminatorios y apelando a nuestra historia? ¿Cómo fue nuestro primer contacto con los pueblos originarios? Y ojo que los primeros contactos, como ustedes saben, cuando ustedes ponen en marcha en un trompo, la manera en que empieza a andar el trompo sigue bien, ¿no es cierto? Depende de su marcha, depende. Eso lo saben los psicoanalistas, ¿no es cierto? Porque pasan los primeros meses, inclusive los primeros años, será totalmente definitario. ¿Cómo en nuestra infancia se nos muestra a nuestros pueblos originarios? Cuando llega Solís a nuestras tierras, buscando el paso entre el océano Atlántico y el Pacífico, porque los conquistadores españoles ya sentían que esto del Nuevo Mundo era un engorro, porque en realidad seguían con ganas o con deseo de llegar a las Indias. Y había un gran obstáculo que se los impedía. Entonces Solís viene encomendado por el rey para encontrar el paso entre el Atlántico y el Pacífico. Encuentran esta gran boca ancha de nuestro río de la Plata y entonces entra. ¿Qué nos cuentan entonces? Que Solís, ¿cómo nos pintan inclusive los dibujos, las pinturas? Es blanco, muy blanco, alto, hermoso, plateado, con toda su armadura y su teto, con un cura atrás con una gran cruz, o sea, todo hecho para que nos identifiquemos, ¿no es cierto?, con él, como lo ha hecho Borges, ¿no es cierto?, cuando escribió su poema sobre Solís, o como lo hizo Larreta cuando escribió su novela, ¿no es cierto?, sobre el tema. Orfa, se lo come. Ese es nuestro primer encuentro con nuestros pueblos originarios. Por supuesto el canibalismo no existía en esta región. Por supuesto el canibalismo aparecerá después, pero entre españoles, cuando llega a Mendoza y es sometido a un sitio por esos mismos querandíes, arrubas, a ver qué serían, pampas, lo someten a tal hambre que se ven obligados a huir y llegar hasta Asunción. Porque ahí aparece el tema del revisionismo, es un ejemplo que yo a veces doy. El tema de ¿qué es el revisionismo histórico? Lo dije y quiero que se me entienda. Yo cada vez
me gusta menos la palabra revisionismo histórico, como saben mis colaboradores, porque de alguna manera nuestros grandes antecesores se sintieron en necesidad de revisar la historia oficial. Pero nosotros ya tenemos gracias a ellos, gracias a Pepe Rosa, gracias a Ramos, a Jauretche, a Calabrini, a Hernández Arregui, a Fermín Chávez, ya tenemos nuestro propio corpus teórico. Entonces no necesitamos definirnos en función de otros. Nosotros somos la versión de la historia nacional, popular y federalista. Podemos agregarle democrática e ibero-lusoamericana. Debemos agregarle eso. Entonces ahí aparece la diferencia entre el revisionismo, para seguir usando esta palabra, y la historia oficial. La historia oficial nos muestra este debut de los pueblos originarios como una manifestación de barbarie. El revisionismo histórico felicita a esos antepasados nuestros. Nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados, que supieron diagnosticar correctamente la situación y entendieron que esos eran enemigos, que venían a conquistarlos e hicieron con ellos lo que los intrusos venían a hacer con ellos. Yo diría que nuestros pueblos originarios tuvieron una lucidez que no tuvieron otros pueblos originarios de otros lugares. Pero se nos ha enseñado a tener vergüenza de ellos, a despreciarlos. Eso como un tema, así define bien, por ejemplo, una diferencia cuando decimos revisionismo, es como mirar esto, pero algunos lo miran de acá y otros lo miran de allá. Nosotros miramos la historia desde los sectores populares. Esa es nuestra definición de nuestra orientación. La historia oficial es la historia vista desde los sectores dominantes. Nosotros propugnamos nuestra visión de la historia desde los sectores nacionales, populares y federales. Y ahí todo cambia profundamente. Los países americanos deberían reunirse para hacer que las Malvinas volvieran a la Argentina. Digo deberían, porque no desconocemos la cantidad de manifestaciones a favor de esto. No desconocemos la cantidad de votaciones en organismos internacionales en que han acompañado la posición argentina. Pero ¿saben ustedes cuándo las Malvinas volverían a ser nuestras? Cuando las naciones hermanas realmente llevan a cabo acciones eficaces. Por ejemplo, no dejar entrar barcos a sus puertos, no negociar con las Malvinas, no permitir vuelos aéreos, todo aquello que esto que yo estoy diciendo, estamos de acuerdo en la Unión Americana, ahora transformémosle en una realidad, porque si no vamos a estar repitiendo un voluntarismo ingenuo y en el fondo ineficaz. Yo creo que esa es la tarea del próximo Congreso. Por ejemplo, no podemos hablar de unión latinoamericana si no hablamos de los programas educativos. Yo le he dicho, el Instituto Nacional Manuel Dorrego será un fracaso a pesar de los buenos congresos, a pesar de los buenos enemigos que nos hemos ganado, etcétera, poderosos enemigos que nos hemos ganado, etcétera, si no logramos modificar los programas escolares sobre historia. Sobre todo cuando la crítica acepta, provoca polémica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por supuesto, un gran saludo a mi queridísimo Víctor y a Julio, que ha sido... Julio, esto es una muestra de coraje de Julio, porque yo decía, es tarde, mejor hagamos una jornada chica y Julio dijo, no, vamos a hacer un gran congreso con muchos invitados. ¿Está seguro? ¿Dirá que no nos vendría bien un fracaso?
No lo pueden creer, pero yo soy uno de los más prudentes. Así que bueno, gracias Julio por tu coraje y muchísimas gracias Rito por tu amistad. A todos muchas gracias. Pueden ahora recoger los certificados, afuera se los van a dar. Muy agradecidos por su gentil concurrencia.